A través del programa social Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de México 2020 de la Secretaría de Cultura, el colectivo Canijo Teatro presenta el taller de bitácora teatral. Bienvenidos a este quinto tutorial, dedicado a un género literario que está fuertemente relacionado con el teatro. Así es, hablaremos de poesía. La literatura y el teatro. Poesía. Significado de poesía. La palabra poesía proviene del latín poesis y esta a su vez del griego poiesis, que significa hacer, materializar. La palabra poesía, además, puede emplearse tanto para designar una composición en verso, es decir, un poema, como para referirse al arte u oficio de la composición de obras poéticas. Asimismo, también podemos usar el concepto de poesía para referirnos a la cualidad de lo ideal o lo lírico, es decir, aquello que produce un profundo sentimiento de belleza, que puede o no expresarse a través del lenguaje. Por ejemplo, el teatro es poesía. ¿Qué es la poesía? La poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación, por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. Como tal, puede estar compuesta tanto en verso como en prosa. Antiguamente, la poesía se escribía únicamente en versos, rigiéndose por un conjunto de normas sobre la composición denominada métrica. Según la métrica, los versos se formaban por un número fijo de sílabas, una determinada distribución de los acentos y una rima, que darían como resultado un ritmo y un tipo de composición particular: copla, seguidilla, redondilla, cuarteto, etc. Sin embargo, la poesía moderna se caracteriza por el predominio del verso libre, donde el autor tiene libertad total para disponer y organizar los versos en el texto y buscar su propio ritmo, sin ataduras de rimas o métricas. Se dice que la poesía puede definirse también a partir de 3 criterios que veremos a continuación. Criterio morfológico. En este sentido, para decir que un escrito es una poesía, tomamos en cuenta su forma. Las oraciones son cortas y están ubicadas sobre el margen izquierdo. También es evidente que hay solo un poema por página. Criterio contextual. Cuando el contexto del escrito está especialmente dispuesto para poemas, el escrito es identificado como tal. Esto sucede siempre, ya sea que el escrito esté dispuesto en prosa o en versos, tenga rima o no la tenga. Criterio relacional. Cuando el escritor se identifica o es reconocido como poeta, sus obras serán como consecuencia poesías. Independientemente del contenido o la forma de sus textos, los escritos son relacionados directamente con el poeta. Características de la poesía.
Se puede escribir en verso o en prosa. Tiene ritmo y rima. Hace uso de elementos de valor simbólico. Hace uso de las figuras literarias. Entre las más empleadas está la metáfora. La poesía moderna hace un extenso uso del verso libre y la rima asonante. La poesía ha variado a lo largo del tiempo y ha sido adaptada a las necesidades expresivas del poeta. Estilos poéticos. Las grandes culturas antiguas han realizado estilos poéticos distintos y particulares. Los griegos diferenciaban las poesías en tres estilos: el lírico, que podía ser cantado; el dramático, que podía ser actuado; y el épico, que podía ser narrado. El pueblo japonés, por otro lado, utilizó un tipo de poesía para sus obras llamado haiku, que se caracterizaba por estar estructurado en 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas solamente. Poesía épica. Como poesía épica, se designa el género literario antiguo que se distingue por narrar hechos legendarios o históricos, como batallas o guerras, con la finalidad de exaltarlos. Está compuesta, generalmente, por versos largos, como los hexametros o los alejandrinos, en los cuales se vale de recursos como la narración, la descripción y los diálogos para contar la manera en que se desarrollan los hechos y las acciones de la historia, que a su vez se subdivide en cantos. El ejemplo por antonomasia de poesía épica es la Ilíada de Homero. Poesía dramática. Como poesía dramática, se denomina aquella composición versificada creada para ser representada en el teatro. Como tal, la poesía dramática desarrolla una situación o un conjunto de situaciones en torno a determinado tema, sobre el cual, a través del diálogo, discurre un conjunto de personajes. Originalmente, la poesía dramática griega se dividía en 3 subgéneros: la comedia, la tragedia y el drama. Algunos autores que cultivaron la poesía dramática en la antigua Grecia fueron Esquilo y Sófocles. Poesía lírica. Como poesía lírica se denomina aquella que, en la antigua Grecia, era compuesta para ser recitada como una canción y con el acompañamiento de una lira, de allí su nombre. Como tal, la poesía lírica es una expresión de la subjetividad que se manifiesta a través de los sentimientos, las emociones y las reflexiones de la voz poética. En este sentido, es una expresión del yo, lo cual la diferencia de los subgéneros dramático y épico. Desde un punto de vista formal, la poesía lírica se ajusta a las normas de la métrica tradicional: la estrofa, el verso, el ritmo y la rima. Hoy en día, sin embargo, se considera como poesía en general lo que antes se clasificó específicamente como poesía lírica. Poesía coral. La poesía coral es aquella en cuya composición se destaca un conjunto de voces que se entretejen dentro del discurrir poético. Como tal, se origina en la antigua Grecia pensada, principalmente, para ser recitada de manera pública por un grupo de personas,
cada una de las cuales encarnaba una de las voces, como en un coro. Por ello, se refiere que, probablemente, la poesía coral era entonada como canto a los dioses. Poesía vanguardista. La poesía de vanguardia es un tipo de poesía surgida en la primera parte del siglo XX, caracterizada por su concepción rupturista del arte, su carácter profundamente innovador y por proponer a nivel formal una revolución estética en la poesía. Es decir, declinó el verso rimado en favor del verso libre, jugó con la disposición de las palabras en el papel para crear nuevos efectos, renovó el lenguaje y redimensionó los mecanismos que intervienen en el proceso creativo. Algunas de sus corrientes más importantes fueron el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo. El 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía, el cual fue propuesto por la UNESCO en el año de 1999, con la finalidad de destacar la poesía como una manifestación cultural, creativa e innovadora. Gracias por acompañarme en este recorrido por la poesía. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que los sábados tenemos clase a través de la plataforma Zoom. El link para ingresar a la sesión se los voy a dejar en la descripción de este video. Yo soy Valerie Clouds, representante y miembro activa del colectivo Canijo Teatro. Y como siempre, ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos el siguiente jueves en el próximo tutorial de Bitácora Teatral. Chau, chau.